Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el maestro Antonio, un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les traigo el primero de una serie de videos referentes a electrónica digital. El tema que veremos el día de hoy se llama operaciones lógicas y funciones lógicas. Empecemos por definir los sistemas lógicos. Vamos a clasificar los sistemas digitales o circuitos digitales en dos grandes grupos. El primero de ellos lo llamaremos circuitos lógicos combinacionales. La característica principal de este tipo de sistemas es que las salidas dependen específicamente de las entradas que tenga el sistema. Es decir, la salida está en función de las entradas. El otro tipo de sistema son los circuitos lógicos secuenciales. A diferencia de los circuitos lógicos combinacionales, estos circuitos lógicos secuenciales tienen circuitos lógicos combinacionales y además elementos de memoria. Las salidas no dependen únicamente de las entradas, sino que dependen también de entradas o salidas anteriores. Como notaremos en el gráfico, tenemos una línea de retroalimentación que pasa obviamente a través de un circuito de retroalimentación en donde se procesan salidas previas para volverlas a introducir dentro del circuito combinacional. Veamos ahora las operaciones lógicas. En electrónica digital, las operaciones matemáticas comunes son operaciones un tanto complejas, por lo que hacemos uso de operaciones lógicas. Las operaciones lógicas, a su vez, utilizan funciones lógicas para representar circuitos lógicos combinacionales. Tenemos tres operaciones lógicas fundamentales: la suma lógica u operación OR, el producto lógico u operación AND, y la negación lógica u operación NOT, también conocido como complemento o inversión lógica. Todas estas operaciones trabajan con variables. Cabe mencionar que en todos los casos, todas las variables que intervengan en las operaciones lógicas son dígitos binarios, es decir, bits. De igual manera, todas las salidas que tengamos en una operación lógica se representan solamente con un único bit, es decir, con un 0 o un 1. Veamos ahora qué es una función lógica. Cada operación lógica se puede representar mediante una función lógica. Así, por ejemplo, la operación lógica AND se puede representar mediante la función lógica S igual a A por B. La operación lógica OR se puede representar mediante la función lógica S igual a A más B, y la operación lógica NOT se puede representar mediante la función lógica S igual a A testada. Sin embargo, puede haber funciones lógicas más complejas, combinando dos o más operaciones lógicas con dos o más variables. Tenemos entonces que una función lógica es la expresión matemática de una o más operaciones lógicas que por lo general van a representar un circuito lógico combinacional. Si esto lo viéramos a manera de bloques, tendríamos lo siguiente: una serie de entradas, una serie de operaciones lógicas, en este caso solamente es un producto lógico, y su respectiva salida. La salida depende de las entradas que tenga el sistema. En este caso, esto representaría a manera de bloques un circuito lógico combinacional que representa también la función lógica S igual a A por B, que representa la operación lógica AND. Veamos ahora cada una de las operaciones lógicas por separado. Empecemos con la operación lógica OR o suma lógica. La suma lógica va a tener esta función lógica S igual a A más B. Cabe mencionar que estas variables pueden cambiar y también pueden ser más. Teniendo en cuenta estas dos variables que tenemos A más B, se pueden representar las siguientes combinaciones posibles: 0 más 0, 0 más 1, 1 más 0 y 1 más 1. Recordemos que estamos trabajando con el sistema binario, estamos trabajando con bits, por lo tanto solamente tenemos los dígitos 0 y 1. Aquí podemos ver 0 más 0 es 0, seguimos simplemente las reglas de las matemáticas tradicionales. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y aquí en esta parte tenemos que 1 más 1 nos da 1 dentro de la suma lógica. Sin embargo, nosotros sabemos
mediante la suma binaria que la suma de 1 más 1 es un 2 binario que se representa con 1, 0. Sin embargo, recordemos que en el caso de las operaciones lógicas, la salida solamente puede tener un único bit, es decir, solamente un 0 o un 1. Y en este caso la operación lógica 1 más 1 nos da un 2 binario, nos da un 1, 0, es decir, tenemos 2 bits. Lo que hacemos en este caso es descartar el 0 y solo tomamos el 1, ya que solamente puede haber un bit. Más adelante veremos otro tipo de operaciones en donde se hace lo contrario, se descarta el 1 y se toma el 0. También se pueden representar estas funciones lógicas mediante otro instrumento que llamamos tabla de verdad. La tabla de verdad es una serie de columnas y filas en donde se representan en las columnas las variables y sus respectivos valores, tanto las entradas como las salidas. En este caso tenemos las variables A y B, que son las entradas, con todas las posibles combinaciones que puede haber. Recordemos que estamos trabajando con dígitos binarios. En este caso las combinaciones posibles son 0 con 0, 0 y 1, 1 y 0, 1 y 1. Trabajando únicamente con 2 bits no podemos tener otras combinaciones más que las que se presentan en esta tabla. Del lado derecho se representan las salidas, es decir, el resultado de la operación lógica con estos bits de entrada. En este caso la operación lógica es una suma, por lo tanto tenemos 0 más 0 igual a 0, 0 más 1 igual a 1, 1 más 0 igual a 1, y 1 más 1, en este caso representamos el 1 del resultado. El número de combinaciones posibles está representado por 2 a la n. 2 porque es la base del sistema de numeración con el que estamos trabajando, el sistema binario. Y n en este caso lo va a representar el número de variables con el que estemos trabajando. En este caso, como tenemos solamente dos variables de entrada, a y b, sería 2 a la 2 o 2 al cuadrado. Por lo tanto, serían 4 combinaciones posibles, que son las que tenemos aquí. Primera, segunda, tercera y cuarta combinación posible. Debemos de tomar en cuenta también que la función lógica y la tabla de verdad representan lo mismo. En este caso, esta función lógica representa la suma lógica u operación OR, pero la tabla también, porque contiene todos los valores con los resultados que da la operación lógica. Veamos ahora el producto lógico u operación AND. Igual que el anterior, su función lógica en este caso está representada por S igual a A por B, aunque pueden ser más variables o pueden ser otras variables distintas. Las posibles combinaciones que podemos tener para esta operación están dadas de esta manera: 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0 y 1 por 1. En este caso seguimos las reglas del producto aritmético. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Es decir, únicamente nos va a dar una salida 1 cuando todas las entradas tengan el valor 1. Si por lo menos una de las entradas tiene un valor 0, la salida sería 0. De igual manera podemos representarlo a través de su tabla de verdad, teniendo las variables A y B con sus posibles combinaciones y su respectiva salida. En este caso 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1, tal y como se ve en las operaciones del lado izquierdo. Recordemos que tanto la función lógica como la tabla de verdad representan lo mismo. En este caso, el producto lógico u operación lógica AND. Por último, la negación, llamada también complemento o inversión lógica u operación NOT. Para fines de este curso vamos a llamarlo simplemente negación u operación NOT. Su función lógica está representado por S igual a atestada. Esta atestada se lee A negada o negación de A. Se puede representar mediante las siguientes combinaciones posibles. En este caso, como solo es una variable de entrada, vamos a tener solo dos posibles
valores, 0 o 1. En este caso, A negada es igual a S, es decir, que si la entrada es 0, la negación de 0 es 1, y si la entrada es 1, la negación de 1 es 0. Se niega o se invierte el valor de A. La tabla de verdad es una tabla más pequeña porque como nada más tenemos una sola variable, recordemos la regla de que el número de combinaciones proviene de 2 a la n, en este caso n es 1 porque es una única variable, sería 2 a la 1 igual a 2, solamente dos valores posibles que son 0 y 1. En este caso se representan todos los posibles valores de A y se niegan en la salida, es decir, no vamos a colocar 0 negado o 1 negado, simplemente colocamos 0 y 1 en la columna correspondiente a la entrada A y en la salida las respectivas negaciones. Si es 0, la negación de 0 es 1 y si es 1, la negación de 1 es 0. Al igual que en los ejemplos anteriores, recordemos que tanto la función lógica como la tabla de verdad representan lo mismo. En resumen, tenemos dos tipos de circuitos lógicos. Los circuitos lógicos combinacionales, en los que las salidas dependen específicamente de las entradas, y los circuitos lógicos secuenciales, en donde la salida no depende solo de la entrada, sino también de datos anteriores, ya sea entradas o salidas anteriores, que pasan a través de un circuito de retroalimentación. Tenemos también tres operaciones lógicas: la operación lógica OR o suma lógica, la operación lógica AND o producto lógico y la operación lógica NOT o negación lógica. Para representarlas podemos usar funciones lógicas o tablas de verdad. Una función lógica es la expresión matemática de una o más operaciones lógicas que representan por lo general un circuito lógico combinacional, como el que se muestra en la imagen. Dos entradas, una operación lógica en este caso y su respectiva salida. Si comparamos este diagrama con el del circuito lógico combinacional, vemos que es muy similar. Tenemos dos únicas entradas y una única salida. Esta salida depende específicamente de las entradas que tenga el sistema. Bueno, eso es todo por este momento. Espero que este video les haya servido. Si les ha gustado, denle me gusta, suscríbanse al canal para que sigamos subiendo videos similares. Que tengan muy buen día.